En medio del salón iluminado por lámparas de cristal caras, entre mesas llenas de copas de cava catalán, ramos de rosas blancas importadas y risas que resonaban contra los techos altos del Hotel Arts Barcelona, había una mesa en el rincón que nadie ocupaba por más de unos segundos. Un hombre mayor estaba sentado allí, completamente solo. Postura erguida, manos entrelazadas sobre el regazo, traje oscuro demasiado simple para aquella boda de lujo que olía a dinero y pretensiones. No revisaba el móvil, no comía los canapés de salmón ahumado, no llamaba la atención. Aún así, todos sabían que estaba ahí. Era como si su presencia emanara algo incómodo que nadie quería nombrar. Un camarero se acercó con una bandeja plateada llena de copas de champán francés, miró hacia él, vaciló por un instante, giró el rostro y siguió adelante sin servirle. Pasó demasiado rápido, como si aquella mesa fuera transparente. Una mujer elegante con un vestido de seda color crema jaló la silla a su lado por error. Se dio cuenta de quién estaba sentado ahí, frunció el ceño levemente y cambió de lugar sin decir una palabra. Su acompañante murmuró algo al oído. Ambos miraron directamente hacia el hombre y luego desviaron la vista como quien evita ser descubierto espiando. Él observaba todo en silencio. El salón pulsaba de alegría burguesa, pero alrededor de aquella mesa existía un vacío extraño, un tipo de incomodidad que nadie quería explicar ni confrontar. Del otro lado de la fiesta, el novio reía con los padrinos cerca de la barra de cócteles artesanales. El hombre en el rincón mantenía los ojos fijos en él, no con envidia ni con tristeza teatral, sino con atención, como quien espera el momento exacto para algo importante. Un empleado del catering pasó cerca. Llevó la mano al auricular inalámbrico pegado a su oreja y susurró algo mientras miraba en dirección al hombre. Víctor lo notó. No reaccionó. Simplemente ajustó levemente su posición en la silla, enderezando la espalda con una dignidad que contrastaba brutalmente con el desprecio ambiental. Llevó la mano despacio hacia el bolsillo interior de su chaqueta gastada y retiró un pequeño papel doblado varias veces. El gesto era cuidadoso, casi irreverente, como si sostuviera algo sagrado. Lo sostuvo con ambas manos por un instante, observándolo como si aquel trozo de papel amarillento valiera más que todos los arreglos florales de 20.000 euros que decoraban el salón. Después lo cerró de nuevo y lo mantuvo en la palma de la mano, apretándolo ligeramente. Nadie allí sabía qué era aquel papel. Nadie allí parecía querer saber quién era él. Uno de los padrinos pasó cerca, lanzó una mirada de desprecio mal disimulado y murmuró algo inaudible entre dientes. Víctor levantó los ojos por un segundo, sostuvo la mirada sin parpadear, luego volvió a observar el salón principal, donde la música de jazz en vivo aumentaba de volumen. No parecía perdido, parecía desplazado por elección propia. La música aumentó. Carcajadas explotaron cerca de la pista de baile, donde algunos invitados ya comenzaban a bailar salsa cubana. El novio fue llamado para más fotografías junto a la novia radiante. Víctor miró su reloj de pulsera antiguo, un Casio plateado de los años 90, un movimiento pequeño, casi imperceptible, como si estuviera contando el tiempo al revés hacia algún momento inevitable. Apretó el papel con más fuerza por un segundo, después relajó la mano, mantuvo la calma, mantuvo esa dignidad inquebrantable que hacía que su presencia fuera aún más perturbadora para quienes lo evitaban. Mientras todo el mundo fingía que aquella mesa no existía, una pregunta comenzaba a pesar en el aire enrarecido del salón. ¿Por qué aquel papel parecía más importante que toda aquella boda de 300.000 euros? Una mujer de traje negro ejecutivo, con una tableta en las manos y un auricular Bluetooth en el oído, atravesó el salón en línea recta hasta la mesa del rincón. Su sonrisa profesional no llegó a los ojos. Se detuvo junto al hombre y se inclinó solo lo suficiente para no llamar demasiado la atención. Señor, ha habido un problema con esta mesa. No consta en la lista de invitados. Vamos a necesitar que se retire, por favor. La voz era baja, firme, sin agresividad aparente, pero no era una petición. Era una orden educada envuelta en cortesía corporativa. Víctor levantó los ojos lentamente,
sin apresurarse, sin cambiar de postura. «No necesito quedarme mucho tiempo», respondió en el mismo tono calmado, con un acento que delataba años vividos en barrios obreros de Barcelona. Ella parpadeó, sorprendida de que no discutiera ni suplicara. Miró la tableta, luego a él otra vez, como si reevaluara la situación. Bajó la mirada hasta el bolsillo de su chaqueta. Había una identificación prendida allí. Logo del catering, foto pequeña y borrosa, nombre impreso, Roberto Campos. Ella frunció el ceño. El rostro de aquel hombre no combinaba con aquel nombre, y claramente no trabajaba en el servicio de banquetes. «¿Usted forma parte del equipo?», preguntó con alarma creciente en la voz. Él no respondió, simplemente volvió los ojos hacia el escenario donde el DJ preparaba la siguiente canción. Ella esperó. Nada. La coordinadora del evento llevó la mano al auricular y murmuró algo rápido en catalán. Un segundo después, un guardia de seguridad alto, de traje oscuro y postura militar, comenzó a caminar en dirección a ellos. Pasos firmes, mirada entrenada para detectar problemas. Víctor no se movió, no escondió la identificación falsa, no explicó el papel en su bolsillo, no pidió más tiempo. Solo respiró hondo y dijo un nombre muy bajo, apenas audible para quien estuviera cerca. El guardia se detuvo a medio camino. Quedó inmóvil por un instante. Miró al hombre, luego a la coordinadora, luego de nuevo al hombre. Su postura cambió drásticamente. La mandíbula se tensó. Desvió la mirada como quien acaba de reconocer algo que no esperaba encontrar. «Déjemelo a mí», murmuró antes de dar media vuelta y alejarse rápidamente. La coordinadora quedó allí sin entender absolutamente nada. Miró a Víctor otra vez, ahora con un desconcierto visible en el rostro normalmente controlado. «¿Qué nombre es ese?», preguntó aún más bajo. Él no respondió. Simplemente arregló la identificación torcida en el bolsillo con el nombre equivocado. Ella respiró hondo, anotó algo en su tableta con dedos temblorosos y se alejó inquieta, mirando hacia atrás 2 veces. Víctor volvió a mirar hacia el escenario, hacia el novio, hacia la música, hacia la fiesta que continuaba sin saber que algo fundamental ya había salido de control. El salón fingió que nada había ocurrido. Y la mesa del rincón continuaba con el mismo peso invisible en el aire, aquella presencia que nadie encaraba por mucho tiempo, pero que todos sentían como una espina clavada en la conciencia colectiva de la celebración. La música volvió a crecer, los flashes estallaron cerca de la pista, y el novio, Daniel Ortega Torres, fue jalado para otra fotografía junto a su flamante esposa Isabel. Pero la mesa del rincón seguía ejerciendo esa presión atmosférica extraña, aquella presencia que nadie se atrevía a mirar directamente por mucho tiempo. Fue entonces cuando uno de los padrinos decidió actuar. Miguel Sanz llegó con la copa de whisky escocés en la mano, riendo alto, como quien se acerca para hacer una broma. Traje italiano perfectamente entallado, cabello impecable con gel, confianza de quien cree que controla el espacio. Se detuvo justo frente al anciano, sin pedir permiso, y miró la identificación del catering prendida en su bolsillo. «Roberto», dijo con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. «¿Te perdiste, colega?». Víctor levantó los ojos, mirada calmada, directa, sin miedo, sin desafío teatral, simplemente presente. «¿Quién eres tú?», insistió Miguel ahora más serio, «porque esta mesa no es tuya y esta boda tampoco lo es». El anciano respiró una vez, despacio. «No importa ahora», dijo solamente, y se quedó así. Miguel soltó una risa corta, seca, incómoda. «Claro que importa». Dio una mirada alrededor, como buscando audiencia para su espectáculo improvisado. «La gente aquí está pagando caro para tener clase, no para tener oportunistas en el rincón». Pronunció la palabra oportunistas como si fuera una mancha de aceite en seda blanca. Algunas personas cercanas escucharon y fingieron que no. Una mujer giró el rostro bruscamente. Una pareja dejó de reír por un segundo, sus sonrisas congelándose. Miguel notó el efecto y le gustó, alimentándose del poder momentáneo. «¿Vas a decir qué? ¿Que viniste a dar felicitaciones?», provocó. «¿O viniste a comer gratis?».
Porque esa identificación ahí está ridícula, tío. Víctor no respondió, no se justificó, no levantó la voz ni un decibel. Lo único que hizo fue llevar la mano al bolsillo interno, sacar el pequeño papel doblado y ajustar los dobleces con precisión milimétrica, como si estuviera alineando algo demasiado importante para ser tocado por aquella humillación barata. Miguel miró el papel con curiosidad burlona. «Ah, ¿tienes una notita ahora? ¿Vas a entregarla al novio? ¿Quién te crees que eres?» Víctor dobló el papel por última vez y lo guardó nuevamente con ese cuidado obsesivo. Luego miró su reloj. Un gesto simple, pero fue como una advertencia silenciosa. Miguel lo notó y frunció el ceño, su seguridad tambaleándose levemente. «¿Tienes prisa?», preguntó irritado. «Entonces, lárgate ya». El hombre mantuvo el contacto visual con Miguel por un segundo más de lo que sería cómodo para cualquiera. Después desvió la mirada tranquilamente y volvió a observar el escenario, como si aquella discusión fuera demasiado pequeña, demasiado insignificante para lo que estaba por venir. La música aumentó. El DJ anunció la próxima entrada de los novios. Las risas volvieron a subir en volumen, pero el aire alrededor de aquella mesa se había vuelto más denso, más pesado. Miguel todavía estaba de pie, intentando decidir si continuaba o si retrocedía, atrapado en ese limbo incómodo. Quería una reacción, quería que el viejo se explicara, quería la victoria fácil del abusón sobre el débil, pero Víctor no daba nada. No ofreció su nombre, no ofreció su historia, no ofreció debilidad ni súplica, solo tiempo y paciencia infinita. Un camarero mayor pasó despacio cerca de la mesa del rincón. Llevaba una bandeja vacía y se dirigía hacia la cocina, pero se detuvo a medio camino al reconocer el rostro de Víctor. Su cuerpo se tensó visiblemente. La bandeja casi se le escurrió de las manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron como platos. Dio un paso hacia atrás, luego otro, casi tropezando con su propio pie. Se inclinó hacia un colega más joven y susurró algo con la voz casi desapareciendo en el ruido de la música. Él volvió. El colega se rió, pensando que era una broma de mal gusto. El camarero viejo no rió. Dejó la bandeja en cualquier mesa y salió demasiado rápido hacia el área de servicio, como alguien que acaba de ver algo que no debería estar ahí, algo del pasado que había regresado. Víctor lo notó. No giró el rostro de inmediato, no reaccionó de forma visible, pero ajustó la silla un poco más hacia atrás, enderezó la espalda, reposicionó las manos sobre el regazo, como quien se prepara para algo inevitable. Del otro lado del salón, una tía de la novia miró hacia la mesa del rincón y señaló discretamente, incómoda. Habló algo al oído de su hermana. Las dos fruncieron el rostro con desaprobación. La hermana sacudió la cabeza en negación. «¿Todavía está ahí?», murmuró una de ellas. Un primo más joven de la novia giró el cuello para espiar. Cuchicheó. «No se supone que esté aquí». Elena García, la organizadora de la fiesta, una mujer de blazer azul marino y auricular en el oído, fue llamada con un gesto apresurado. Caminó hasta cerca de la mesa, fingió ajustar un mantel en otra mesa cercana y evaluó al anciano de lejos, sus ojos entrenados escaneando cada detalle. Después se alejó, llevó el móvil al oído. «Tengo un problema aquí», dijo bajo con el rostro serio. «Sí, ahora». Miró una vez más hacia Víctor antes de dar la espalda. El clima cambió sin que nadie lo anunciara oficialmente. La música continuaba alta, las personas continuaban riendo, pero algo invisible comenzó a atravesar el salón como una corriente eléctrica subterránea. Miguel, el padrino que había confrontado al anciano, percibió la movimentación extraña. Vio al camarero salir apresurado, vio a la organizadora llamar a alguien con urgencia. Vio a dos parientes de la novia cuchicheando mientras miraban hacia el rincón. Volvió a mirar a Víctor sentado en la mesa del rincón y por primera vez en toda la noche no sonrió. El anciano mantuvo los ojos en el escenario, en el novio, en la fiesta que ya no era la misma, que había cambiado de frecuencia sin que la mayoría se diera cuenta todavía. Llevó la mano al bolsillo interno, tocó el papel doblado sin sacarlo, respiró hondo y se quedó exactamente donde estaba, como si hubiera tomado una decisión definitiva hace mucho tiempo y nada pudiera moverlo de ahí.
El salón continuaba en movimiento, pero alrededor de la mesa del rincón el aire parecía más denso, más cargado, como antes de una tormenta. Víctor mantuvo los ojos en el escenario por algunos segundos más, luego bajó la mirada hacia su propio regazo. La mano derecha se deslizó despacio hasta el bolsillo interno de la chaqueta. Sacó el pequeño papel doblado. No lo abrió completamente, solo lo suficiente para ver. Era un recorte antiguo de periódico, amarillento en los bordes, doblado tantas veces que las marcas parecían cicatrices permanentes en el papel frágil. Un titular en letras gruesas, casi ilegible por el tiempo. Una fotografía en blanco y negro, ocupando la mitad de la página. Lo cerró de nuevo en el mismo instante, como quien protege algo demasiado frágil para que el mundo lo toque. La música fue bajando gradualmente, como si alguien hubiera jalado el volumen con cuidado para no asustar a nadie. Las conversaciones continuaron por un instante, pero fueron muriendo junto con la música. Copas se detuvieron a medio camino, risas quedaron a la mitad. El DJ hizo una señal y las luces del salón se suavizaron dramáticamente. Daniel Ortega Torres subió un pequeño escalón al lado del escenario y tomó el micrófono con ambas manos. Sonrisa amplia, mirada paseando por las mesas, aquella postura de quien ensayó el discurso, de quien sabe exactamente qué decir para mantener el clima perfecto de una boda de ensueño. Solo quería agradecer, comenzó con voz firme y segura. La presencia de todos ustedes aquí significa muchísimo para nosotros. Algunos invitados aplaudieron antes de tiempo. Una tía se enjugó los ojos emocionada. Un padrino levantó la copa en un brindis prematuro. Era el guión perfecto de una fiesta perfecta, hasta que Daniel se detuvo a mitad de frase. La sonrisa se mantuvo por un segundo más, como si intentara no caer. Su garganta trabajó visiblemente, tragó en seco. Los ojos que habían estado paseando por las mesas se trabaron en una sola dirección, la mesa del rincón. El salón percibió la pausa inmediatamente. El silencio se volvió completo, casi opresivo. Daniel no parpadeó. Su mano apretó el micrófono con fuerza visible. Isabel, la novia, a su lado, inclinó el cuerpo y susurró: «Amor, ¿estás bien?». Él no respondió, solo continuó mirando fijamente. Y entonces dijo el nombre en voz alta. No fue un anuncio alegre, no fue una broma. Fue como si hubiera soltado algo que guardaba desde hace demasiado tiempo, algo que pesaba en su pecho. Señor Víctor Morales. El nombre resonó por el salón, y el salón se congeló completamente. Un vaso golpeó levemente contra la mesa y nadie rió. Una niña dejó de correr. Un camarero quedó paralizado con la bandeja en el aire. Los padrinos, que segundos antes estaban sonriendo y bromeando, se miraron entre sí sin entender nada. La familia de la novia se puso rígida, como si alguien hubiera pronunciado una palabra prohibida, un nombre que no debía ser mencionado en aquel contexto de celebración. Víctor, el hombre en el rincón que hasta entonces era tratado como un problema a resolver, cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, como quien contiene una ola por dentro. Después los abrió de nuevo y mantuvo exactamente la misma postura, esa dignidad inquebrantable. Daniel dio un paso adelante, todavía con el micrófono en la mano. Su voz se volvió más baja, pero más verdadera, más cruda. He buscado a este hombre durante años. Isabel llevó la mano al pecho, confundida y sorprendida. No sabía absolutamente nada de esto. Su rostro pedía respuestas sin necesidad de palabras. La madre de Daniel, Rosa Ortega, llevó la mano a su boca, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. El padre, Alberto Ortega, se levantó a medias y volvió a sentarse, sin poder decidir qué hacer con su propio cuerpo, atrapado entre el shock y algo más. Miguel, el padrino que había confrontado y humillado al anciano, sintió la sangre desaparecer de su rostro. Miró hacia la mesa del rincón con una expresión que no combinaba para nada con su personalidad habitual. Miedo genuino de haber hablado demasiado, de haber cruzado una línea invisible. Intentó sonreír para disimular, pero la sonrisa no salió. Se quedó atrapada en algún lugar entre su ego herido
y su creciente horror. Elena, la organizadora de la fiesta que había estado al teléfono, bajó el móvil lentamente y quedó mirando fija, como si ahora finalmente entendiera por qué aquella palabra volvió, había salido de la boca del camarero mayor hacía unos minutos. Daniel respiró hondo e intentó retomar el discurso como quien intenta mantener el control de su propio corazón desbocado. Señor Víctor Morales. Se detuvo de nuevo, la voz fallándole visiblemente. Nunca olvidé lo que usted hizo por mí. El salón entero quedó esperando la siguiente frase, y Víctor no se levantó, no saludó, no pidió aplauso ni reconocimiento. Simplemente encaró a Daniel con firmeza, como diciéndole sin palabras: «Tú elegiste pronunciar mi nombre ahora. Sosténlo». La tensión era palpable. Daniel parecía más nervioso que el hombre que había sido ignorado durante toda la noche. «Este hombre», señaló hacia la mesa del rincón, «este hombre salvó mi vida cuando yo tenía 3 años». El salón entero reaccionó al mismo tiempo. Un murmullo atravesó las mesas como una onda expansiva. Una mujer llevó ambas manos a su boca. Un padrino dio un paso hacia atrás involuntariamente. Víctor no se movió ni un milímetro. Daniel tragó saliva con dificultad. Yo estaba atrapado dentro de un coche. Había comenzado a arder después de un accidente en la ronda litoral. Cerró los ojos por un segundo, reviviendo algo doloroso. Mis padres habían sido lanzados fuera del vehículo en el impacto. Yo no. Quedé atrapado en el asiento trasero. La madre de Daniel comenzó a llorar en silencio, lágrimas corriendo libremente por su rostro, cuidadosamente maquillado. Solo recuerdo el calor insoportable, el olor a humo negro, el sonido del vidrio rompiéndose. Recuerdo unas manos fuertes sacándome hacia afuera y después, nada más. Su voz falló completamente por un momento. El salón estaba absolutamente inmóvil, cada persona conteniendo la respiración. Desperté en el Hospital del Mar 3 días después. Pregunté quién me había sacado del coche. Nadie sabía decirme con certeza. Me dijeron que un hombre me había rescatado y se había marchado antes de que llegara la ambulancia. Señaló nuevamente hacia Víctor, su mano temblando ligeramente. Era él. Un suspiro colectivo atravesó el salón como un viento invisible. Isabel giró el rostro hacia Daniel, completamente en shock. «Nunca me contaste esto, porque nunca conseguí contarlo sin que pareciera una historia inventada, una fantasía», respondió sin quitar los ojos de Víctor. «Pasé años intentando descubrir quién era. Fui a la comisaría, al hospital, a los bomberos. Hablé con paramédicos, con testigos. Nadie tenía un nombre completo, nadie tenía contacto, nadie tenía una fotografía clara». El padre de Daniel apretó los labios, su mandíbula tensa. Pensé que nunca más iba a encontrar a este hombre. Crecí con esta deuda en mi cabeza. Cada graduación, cada logro profesional, cada vez que pensé en rendirme ante algo difícil, recordaba que alguien me dio una segunda oportunidad sin siquiera conocerme. El salón estaba en un silencio tan profundo que se podía escuchar la respiración colectiva. Víctor bajó los ojos, no sonrió. No hizo ningún gesto de victoria o satisfacción. No aceptó el aplauso que algunos ya preparaban. «Busqué a este hombre durante más de 29 años», continuó Daniel, su voz quebrándose. «Cambié de ciudad, cambié de trabajo, pregunté en todos los lugares imaginables. Siempre la misma respuesta. Nadie sabe quién era. Desapareció». Isabel apretó la mano de Daniel con fuerza, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Nunca conseguí agradecer», dijo Daniel con la voz completamente rota ahora. «Nunca conseguí decir gracias. Nunca conseguí decir que él salvó todo lo que soy hoy, todo lo que he construido». Miguel miraba a Víctor como si estuviera viendo a otra persona completamente diferente, como si el anciano se hubiera transformado ante sus ojos. El camarero mayor limpiaba su rostro emocionado cerca de la entrada de la cocina. La tía de Isabel no conseguía esconder su profundo malestar por haber señalado despectivamente hacia aquella mesa del rincón minutos antes. Víctor continuaba inmóvil. No parecía orgulloso en absoluto. Parecía profundamente cansado. Daniel dio un paso más adelante, bajando del escenario.
No sabía su nombre completo. Solo sabía que había desaparecido de mi vida el mismo día que me la salvó. Hizo una pausa larga, cargada de significado. Hasta hoy, el salón entero sintió el peso monumental de aquella palabra, de aquel hasta hoy, que cambiaba toda la narrativa de la noche. El salón todavía estaba en completo silencio después de la revelación de Daniel. El novio sostenía el micrófono sin saber si debía decir algo más. Isabel tenía los ojos completamente húmedos. Los invitados miraban todos en la misma dirección, hacia aquella mesa del rincón que había sido ignorada, despreciada, tratada como un problema durante toda la velada. Víctor respiró hondo y se puso de pie lentamente. El sonido de la silla arrastrándose levemente sobre el suelo de parquet pareció extraordinariamente alto en aquel silencio denso. No miró hacia la audiencia expectante, no miró hacia los padrinos, no miró hacia los padres de Daniel. Miró directamente hacia Daniel, solo hacia él. «No vine para esto», dijo. Su voz salió firme, baja, sin emoción exagerada, sin temblor, sin súplica de aplauso. No era un discurso preparado, era un límite siendo establecido. Daniel abrió la boca para responder, pero Víctor no lo dejó. «No vine para el escenario, ni para homenajes, ni para discursos bonitos. Solo quería ver si estabas bien, si habías conseguido construir una vida». Dio un paso hacia el costado, desviándose de la mesa, preparándose claramente para marcharse. Algunos invitados comenzaron a cuchichear inmediatamente. «¿Está rechazándolo? ¿Se va a ir?» Víctor ajustó su chaqueta gastada, pasó la mano por el bolsillo interno, tocó el papel doblado sin sacarlo, y luego giró su cuerpo en dirección a la salida lateral. Daniel bajó del escenario de un impulso. «Espera, por favor». Víctor se detuvo, pero no se giró completamente. «Ya he esperado demasiado tiempo en mi vida», respondió sin levantar la voz ni un ápice, con una calma que era más devastadora que cualquier grito. Dos invitados se levantaron de las mesas próximas, intentando físicamente impedir que pasara. «Señor, calma, por favor». Uno de ellos abrió los brazos sin saber realmente cómo actuar. «No puede irse así ahora, después de todo esto». Víctor lo miró. Una mirada corta, pero penetrante. «¿Necesito? ¿Puedo?» Y pasó sin tocar a nadie, pero con una determinación que dejó claro que no se detendría. El segundo invitado intentó tocar su brazo con intención de detenerlo. Víctor retrocedió medio paso con un movimiento ágil para alguien de su edad. «No me toques». No fue agresivo en tono, pero fue absolutamente definitivo, una línea roja trazada en el aire. Daniel alcanzó a Víctor cerca del corredor lateral que llevaba a la salida. «Necesito agradecerte», dijo con la voz fallando completamente. «Necesito que te quedes, por favor». Víctor finalmente giró el rostro hacia él, sus ojos cansados pero claros. «Ya viviste tu vida. Eso es suficiente para mí». Daniel se quedó paralizado por un momento. «No, no es suficiente», dijo con más firmeza, tragando las lágrimas. «Pasé mi vida entera intentando encontrarte. No puedo perderte otra vez, no ahora que finalmente estás aquí». Víctor sostuvo la mirada durante unos segundos eternos. «No desaparecí por elección», dijo finalmente. Daniel frunció el ceño, confundido y desesperado. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué desapareciste si habías hecho algo tan importante?» Víctor no respondió inmediatamente. Simplemente desvió la mirada hacia la puerta, hacia fuera del salón, hacia lejos de aquella fiesta que ahora quería transformarlo en un héroe de escaparate, en un símbolo conveniente. Isabel se acercó sin saber si tenía derecho a hablar, pero incapaz de quedarse callada. «Por favor, quédate con nosotros». Víctor cerró los ojos por un segundo, solo un segundo. Luego los abrió nuevamente. «No pertenezco a esto, a este mundo de lujo y apariencias». Dio un paso más en dirección a la salida, su determinación inquebrantable. Elena García, la organizadora, apareció repentinamente en su camino intentando mediar. «Señor, podemos resolver esto con calma, sin que nadie se vaya molesto». Víctor la interrumpió con suavidad pero firmeza. «No hay nada que resolver. Vine, vi que está bien, y eso es todo lo que necesitaba». Pasó junto a ella.
El salón entero comenzó a murmurar con mayor intensidad. La misma gente que lo había ignorado durante horas ahora parecía genuinamente ofendida porque él no quisiera quedarse a recibir su tardío reconocimiento. Miguel, el padrino que lo había humillado, sentía el peso enorme de su propia crueldad anterior, volviendo contra él como un boomerang moral. Daniel se quedó parado en medio del camino, viendo cómo el hombre que había buscado durante 29 años estaba a punto de desaparecer nuevamente de su vida. Entonces, en un momento de desesperación e inspiración, recordó algo. Miguel Aurelio Morales Ruiz, dijo. No fue alto, no fue para que todo el salón escuchara, fue directamente para él, para Víctor. El anciano se detuvo en seco a medio paso. Su cuerpo entero se tensó por medio segundo. No fue teatral, no fue visible para todos, pero fue absolutamente real. La mano que había estado tocando el bolsillo interno de su chaqueta se apretó involuntariamente. Se giró despacio, muy despacio. «No me llames así», dijo en voz baja, pero con una intensidad que cortaba el aire. El salón no entendió nada de lo que estaba pasando. Daniel dio otro paso en su dirección. «Miguel Aurelio Morales Ruiz. Ese es tu nombre completo». Ahora sí, pronunciándolo completo, como una invocación. El pequeño papel doblado se escurrió del bolsillo de Víctor y cayó al suelo, justo en medio del corredor entre las mesas. Nadie se movió. Víctor miró el papel en el suelo como si acabara de ver su propio pasado expuesto en público, vulnerable y desnudo. Rosa, la madre de Daniel, llevó ambas manos a su boca en el mismo instante, sus ojos agrandándose con reconocimiento y horror. «No», murmuró con la voz quebrándose, «no puede ser él, no puede ser ese Miguel». Alberto, el padre, se levantó de un impulso brusco. «¿Cómo conoces ese nombre completo?», preguntó a Daniel en estado de shock visible. Daniel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban completamente fijos en Víctor, en Miguel, en el hombre que llevaba dos identidades. Porque fue ese el nombre que apareció en el informe del hospital. Tragó saliva con dificultad. «Yo era un niño, pero nunca lo olvidé. Miguel Aurelio Morales Ruiz. Fue el nombre que la enfermera anotó cuando preguntaron quién me había rescatado del coche en llamas». El salón entero quedó suspendido en el tiempo y el espacio. Isabel miraba de uno a otro, intentando desesperadamente entender por qué aquel nombre completo parecía más importante, más cargado de significado que todo lo que se había dicho hasta ese momento. «Víctor, Miguel, ¿quién eres realmente?», preguntó en voz baja pero clara. El hombre respiró hondo profundamente, no respondió con palabras. Se agachó con visible dificultad y recogió el papel del suelo. Sus manos temblaban por primera vez desde que había entrado en aquel salón horas antes. No lo abrió, solo lo sostuvo con ambas manos como si fuera lo más valioso que poseía. Rosa dio 2 pasos hacia adelante, llorando abiertamente ahora. «Eres tú, ¿verdad? Sabía que ese nombre no podía ser coincidencia cuando lo escuché hace años». Señaló el papel en sus manos temblorosas. «Tú dejaste eso en el hospital. Yo lo guardé durante años. Era un recorte de periódico sobre un hombre llamado Miguel Aurelio Morales Ruiz, que había sacado a un niño de un coche en llamas en la Ronda Litoral. Lo guardé esperando encontrarte algún día». El salón entero murmuró al mismo tiempo, el ruido creciendo como una ola. Miguel, porque ahora todos sabían que ese era su verdadero nombre, cerró los ojos por un largo instante. «Ese nombre murió conmigo aquel día», dijo con voz baja pero controlada, cada palabra medida. «No lo uso más. Ahora soy solo Víctor». Daniel dio un paso más cerca. «¿Por qué? ¿Por qué abandonaste tu propio nombre?». Miguel levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Daniel con una intensidad dolorosa. «Porque me costó absolutamente todo. Ese nombre me destruyó la vida». El silencio se volvió pesado, opresivo, casi insoportable. Elena había dejado de intentar controlar la situación. Un guardia de seguridad retrocedió instintivamente, como si aquel nombre tuviera algún peso institucional peligroso que nadie en el salón comprendía completamente todavía. Daniel miró a su madre con urgencia. «Mamá, ¿qué más sabes sobre él?».
Rosa lloraba sin poder responder con coherencia, ahogándose en sus propias lágrimas y recuerdos reprimidos durante décadas. Miguel apretó el papel contra su pecho con ambas manos, protegiéndolo. No era para que descubrieras esto aquí, no de esta manera, no en tu boda. Su voz contenía décadas de dolor comprimido. El salón entero esperaba, conteniendo la respiración colectivamente, sabiendo que algo fundamental estaba a punto de revelarse, algo que explicaría no solo su desaparición, sino también su regreso bajo otro nombre. Daniel extendió su mano lentamente. «Por favor, déjame ver ese papel. Necesito entender». Y en sus ojos había una súplica que iba mucho más allá de la curiosidad. Era una necesidad existencial de comprender la historia completa del hombre que le había dado una segunda oportunidad de vivir. Miguel sostenía el papel contra su pecho, pero su mano aflojó gradualmente la presión. Daniel se acercó con cuidado y tomó el recorte de periódico con extrema delicadeza, como quien sostiene algo que puede romperse con el más mínimo movimiento brusco. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Miguel no respondió verbalmente, pero tampoco impidió que lo tomara. Daniel abrió el papel lentamente, con reverencia. Los dobleces crujieron suavemente. Las bordes estaban amarillentos por el paso implacable del tiempo. El olor característico de papel viejo y periódico antiguo subió en el aire. Parpadeó varias veces para enfocar su visión. «Esto es del periódico El Periódico de Cataluña», murmuró. «De septiembre de 2003. Levantó el recorte a la altura de su pecho para leer en voz alta, su voz temblando. «Hombre salva a niño de coche en llamas y desaparece inmediatamente después del rescate». El salón entero reaccionó simultáneamente, un murmullo creciendo como una ola que amenazaba con romper contra la playa. Una mujer llevó ambas manos a su rostro. Un padrino se apoyó en la silla más cercana para no perder el equilibrio. Daniel continuó leyendo, su voz más baja ahora, más lenta, absorbiendo cada palabra. Testigos relataron que un hombre adulto que pasaba por el lugar rompió el vidrio del vehículo, retiró al niño de 3 años y abandonó la escena antes de la llegada de los servicios de emergencia. La identidad del héroe es desconocida hasta el momento. Se detuvo por un segundo, tragando saliva con dificultad. Continuó. La Policía Nacional intenta localizar al hombre que salvó la vida del menor, pero hasta el cierre de esta edición no ha sido identificado oficialmente. Levantó el recorte más alto para que más personas pudieran verlo. Esto fue el día de mi accidente, el 12 de septiembre de 2003. Rosa comenzó a llorar de nuevo, más intensamente. Yo guardé ese recorte durante años. Lo leí cientos de veces, intentando entender por qué él simplemente se había marchado sin dar su nombre a nadie. Daniel giró el papel cuidadosamente. Hay una fotografía. Era una imagen borrosa, granulada, típica de la fotografía periodística de hace casi 3 décadas. Un hombre de espaldas cargando a un niño pequeño en brazos. El ángulo no mostraba el rostro con nitidez perfecta, pero el saco, la postura, la manera de sostener al niño, era inconfundiblemente él. El salón entero lo vio al mismo tiempo. El reconocimiento colectivo fue instantáneo. Miguel parecía más joven en la foto, su cabello más oscuro, su espalda más recta, pero era indudablemente el mismo hombre que ahora estaba frente a ellos, con décadas de dolor acumulado en sus ojos cansados. Miguel, el padrino que había humillado brutalmente a Víctor, llevó ambas manos a su rostro, cubriéndose los ojos. Recordaba cada palabra cruel, cada burla, la palabra oportunista lanzada como un insulto. Ahora no conseguía ni siquiera mirar el suelo de la vergüenza que lo consumía. «Entonces no fue una invención», murmuró alguien entre los invitados. «No fue una historia exagerada. Realmente sucedió». Daniel caminó hasta Miguel y le extendió el recorte hacia él. «Busqué esto durante años enteros. Intenté conseguir una copia de ese periódico de todas las formas imaginables. Nunca lo encontré». Su voz falló completamente. «¿Cómo terminó esto contigo?». Miguel finalmente habló, su voz cargada de décadas de silencio. «Porque fui yo quien lo recortó al día siguiente». Respiró profundamente.
Quise tener la certeza de que aquello había realmente sucedido, que no había sido un sueño o una alucinación. Hizo una pausa larga, dolorosa, porque nadie me preguntó mi nombre en ese momento. Nadie me agradeció. Solo vi cómo la ambulancia los llevaba a ustedes, vi cómo los bomberos apagaban el fuego, y luego me marché caminando, solo, sin que nadie supiera quién era yo. Alberto, el padre de Daniel, dio un paso decidido hacia adelante. Entonces, ¿por qué te marchaste sin identificarte? ¿Por qué no te quedaste para que pudiéramos agradecerte? Miguel sostuvo su mirada por un instante eterno. Porque ya había aprendido que aparecer en el lugar equivocado, en el momento equivocado, siempre cobra un precio altísimo, especialmente para alguien como yo. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir con alguien como tú? Miguel desvió la mirada hacia la ventana, hacia algún punto distante. 3 días después de sacarte de ese coche en llamas, fui acusado de provocar otro incendio que yo no provoqué. El salón entero se congeló como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Estaba pasando cerca de un almacén abandonado en el Raval que había sido incendiado. Continuó con voz monótona, como si recitara algo que había repetido 1000 veces en su mente, pero nunca en voz alta. Alguien me vio allí. Solo eso. Yo todavía llevaba la ropa manchada de hollín de tu rescate. Tenía un vidrio roto cerca de mí donde había tropezado. Me señalaron. Y eso fue suficiente para la policía. Hizo un gesto corto con la mano, un gesto de resignación amarga. Fui arrestado esa misma semana, sin un abogado competente, sin contactos influyentes, sin nadie para defenderme adecuadamente. Rosa llevó ambas manos a su boca, sus ojos agrandándose con horror creciente. Pasé 12 años en prisión de Cuatecamins por un crimen que jamás cometí, dijo Miguel, cada palabra pesando como plomo. Sin pruebas reales, solo circunstancias que parecían condenadoras para alguien de mi posición social. El salón había perdido todo el aire. Isabel cubrió su boca con ambas manos, lágrimas corriendo libremente. Mientras ustedes me buscaban, Miguel continuó mirando directamente a Daniel. Yo estaba detrás de barrotes oxidados. Mientras tú crecías, te graduabas, construías tu vida. Yo perdía la mía encerrado en una celda de 2 por 3 metros. Daniel sintió que el piso literalmente desaparecía bajo sus pies. Pero, ¿nadie demostró que eras inocente? ¿Nadie investigó tu historia del rescate? Miguel dio una sonrisa amarga, devastadora en su resignación. Demostrar inocencia nunca da titulares en los periódicos. Las acusaciones venden, las absoluciones no interesan a nadie. Respiró profundamente, como si cada respiración le costara un esfuerzo monumental. Perdí absolutamente todo allá adentro. No tenía hijos. Mi esposa Carmela había fallecido 6 meses antes del accidente de ustedes por un cáncer agresivo. Ya estaba completamente solo cuando fui arrestado. Cuando finalmente salí 12 años después, era completamente invisible para el mundo. Isabel tragó saliva con dificultad, su voz apenas un susurro. ¿Y tu familia extendida? ¿Amigos? Miguel negó lentamente con la cabeza. En aquella época yo no tenía teléfono móvil propio, no había internet accesible como ahora, no había redes sociales para mantener contacto. Perdí todos mis contactos durante esos 12 años. Los amigos desaparecieron, avergonzados de asociarse con un convicto. Las direcciones cambiaron. Gente murió sin que yo lo supiera. Gente simplemente me olvidó, lo cual es comprensible después de más de una década. Su voz se quebró ligeramente por primera vez. Cuando salí libre, ya no tenía un apellido que valiera algo en ningún lado. Me convertí en otro hombre más con antecedentes penales, intentando conseguir cualquier trabajo que aceptara contratar a alguien con mi pasado. Un silencio absoluto y denso llenó cada centímetro del salón. Daniel dio un paso tembloroso hacia adelante. ¿Entonces permaneciste callado todo este tiempo? ¿Durante casi 30 años? Miguel asintió levemente. Porque pensé que ya había perdido el derecho de aparecer en tu vida. El derecho de contaminar tu éxito con mi fracaso. El salón entero parecía sentir el peso aplastante de esa frase, de esa renuncia autoimpuesta. Nunca le conté esto a nadie más, continuó Miguel.
ni a las pocas personas que conocí después, ni a nadie que cruzó mi camino. Viví bajo otro nombre, Víctor, para poder conseguir algún trabajo eventual sin que mis antecedentes me persiguieran constantemente. Rosa comenzó a llorar de forma incontrolable. Te vi crecer desde la distancia. Vi tu graduación mencionada en periódicos locales cuando te convertiste en arquitecto. Vi tu nombre cuando ganaste ese premio de diseño hace 3 años. Pensé en buscarte 1000 veces, 10.000 veces. Cerró los ojos dolorosamente. Pero no quería aparecer como el expresidiario que salvó tu vida. No quería que tu éxito quedara manchado por mi historia, por mi pasado, por lo que el sistema judicial hizo conmigo. Su voz se quebró completamente. Perdí mi juventud completa en esa celda. Perdí mis mejores años. Perdí cualquier posibilidad de tener mi propia familia, mis propios hijos. Perdí mi identidad, mi nombre, mi futuro. Daniel sintió su garganta cerrarse completamente, incapaz de articular palabras por varios segundos. «Cargaste todo esto completamente solo», logró decir finalmente, «porque ya no quedaba nadie más para ayudarme a cargar ese peso», confirmó Miguel con una resignación que había sido pulida por décadas de soledad. Miguel, el padrino arrogante, no conseguía levantar la mirada del suelo, su rostro pálido como papel, consumido por una vergüenza que lo devoraba desde dentro. Cada invitado del salón estaba completamente inmóvil, procesando la magnitud de la injusticia que acababan de escuchar. No desaparecí por vergüenza de lo que había hecho. Miguel levantó finalmente su mirada para encontrar los ojos de Daniel. Desaparecí porque el mundo ya había decidido quién era yo, un criminal, un pirómano, un peligro, y cuando finalmente demostré mi inocencia años después, ya era demasiado tarde. Ya había perdido todo lo que tenía. En ese momento preciso, un hombre de aproximadamente 50 años se levantó de una mesa lateral. Vestía un traje discreto y había permanecido en silencio durante toda la escena. Caminó lentamente hacia el centro, todos los ojos girando hacia él. «Disculpen la interrupción», dijo con voz clara. «Mi nombre es Javier Ramos. Soy paramédico del Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña». Se detuvo a medio camino entre Daniel y Miguel. «Yo estaba en la ambulancia que respondió a ese accidente en la Ronda Litoral el 12 de septiembre de 2003. El salón entero contuvo la respiración colectivamente. «Yo vi a este hombre», señaló directamente a Miguel, sacando al niño del vehículo en llamas. Tenía las manos quemadas, sangrando. Su ropa estaba destruida por el fuego. Cuando llegamos, él estaba dándole respiración asistida al niño en el suelo. Se acercó más a Miguel, sus ojos llenándose de lágrimas. Intenté pedirle sus datos, pero él simplemente me entregó al niño, dijo, «Cuídenlo bien», y se marchó caminando antes de que pudiéramos insistir. Lo buscamos después, pero nunca pudimos identificarlo oficialmente. Javier se giró hacia Daniel. «Ese hombre te salvó la vida con sus propias manos, literalmente, y luego desapareció como si fuera un fantasma. Durante años me pregunté qué había sido de él». Miró nuevamente a Miguel con profundo respeto. «Nunca imaginé que había sido castigado por su heroísmo, que el sistema que debía protegerlo lo había destruido». Miguel cerró los ojos, lágrimas finalmente escapando por primera vez en toda la noche. El testimonio de Javier era la confirmación final, la prueba viviente que nadie podía refutar. Daniel se acercó a Miguel, su propio rostro completamente mojado por las lágrimas. Todo este tiempo estuviste pagando por salvarme». Miguel abrió los ojos lentamente. «No me arrepiento de haberte salvado, jamás, pero sí me arrepiento de que ese acto de humanidad básica me costara mi identidad completa, mi libertad, mi futuro». El salón estaba envuelto en un silencio sagrado, pesado, cargado de una emoción colectiva que era casi insoportable. Rosa se acercó también, tambaleándose ligeramente, sostenida por Alberto. «Nosotros también te buscamos. Durante años, contratamos investigadores privados. Pusimos anuncios en periódicos. Nunca se nos ocurrió que pudieras estar en prisión porque nadie nos dijo nada». Su voz era pura angustia. «Perdón, lo siento tanto.
Lo siento infinitamente. Miguel negó suavemente con la cabeza. No tienen nada que perdonar. Ustedes no pusieron las cadenas en mis muñecas. El sistema lo hizo. La injusticia lo hizo. Las circunstancias lo hicieron. Miró el recorte de periódico que Daniel todavía sostenía. Guardé ese papel durante 29 años como prueba de que una vez hice algo bueno. De que una vez, antes de que todo se derrumbara, fui alguien que importaba, que salvó una vida. Su voz se quebró finalmente. Era lo único que me quedaba de Miguel Aurelio Morales Ruiz. El resto murió en esa celda. El salón completo se había transformado. Ya no era una celebración de lujo. Era un momento de verdad cruda, de humanidad expuesta, de justicia demasiado tardía pero finalmente presente. Isabel, la novia, dio un paso decidido hacia adelante, sus ojos todavía húmedos, pero con una determinación clara en su expresión. No conocía a Miguel, no tenía historia compartida con él, pero algo en su interior le dijo exactamente qué hacer en ese momento. Se acercó directamente a él y extendió su mano con firmeza y calidez. Señor Morales, Miguel, por favor, quédate con nosotros. No como un invitado de segunda, como familia. Su voz era sincera, sin rastro de lástima o condescendencia, solo respeto genuino. Miguel la miró sorprendido, sin saber cómo responder a esa gentileza directa. No vine aquí esperando esto, dijo suavemente. Solo quería verlo desde lejos, ver que había valido la pena. Isabel negó con la cabeza firmemente. No vas a observar desde lejos nunca más, no después de lo que hemos escuchado, no después de entender lo que sacrificaste. Señaló hacia la mesa principal, la mesa de honor donde normalmente solo se sentaban los padres de los novios. Esa es tu mesa ahora, si quieres aceptarla. El gesto era simple pero profundamente simbólico. De la mesa del rincón ignorada a la mesa principal, del desprecio al honor. Miguel miró hacia la mesa principal, luego hacia Daniel, luego hacia Rosa y Alberto. No sé si merezco eso, murmuró. Daniel se acercó y puso ambas manos sobre los hombros de Miguel con firmeza. No se trata de merecer, se trata de justicia, de reconocimiento, de que finalmente, después de casi 30 años, alguien te diga gracias como debes ser agradecido. Su voz se quebró nuevamente. No puedo devolverte los 12 años que perdiste, no puedo borrar la injusticia, pero puedo asegurarme de que el resto de tu vida sepas que importas, que lo que hiciste no fue olvidado, que no fuiste invisible. Miguel cerró los ojos por un largo momento, procesando décadas de emociones reprimidas. Cuando los abrió, había una humedad que no había estado allí antes. Está bien, dijo simplemente. Me quedaré. El salón entero exhaló colectivamente, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración. Isabel tomó su brazo con gentileza y comenzó a guiarlo hacia la mesa principal. Mientras caminaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Los invitados, uno por uno, comenzaron a ponerse de pie. No para aplaudir, no todavía, sino como muestra de respeto. Elena, la organizadora que había intentado echarlo horas antes, se acercó con el rostro visiblemente avergonzado. Señor Morales, le pido disculpas profundas por mi comportamiento anterior. No tenía idea, Miguel la interrumpió suavemente. No podías saberlo, nadie podía. Pero su perdón no borró la vergüenza en el rostro de ella. El camarero mayor que había reconocido a Miguel se acercó también, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. Yo trabajaba en el Hospital del Mar en 2003. Lo vi ese día cuando llegó la ambulancia. Lo reconocí esta noche, pero no estaba seguro. Pensé que quizás me había equivocado después de tantos años. Miguel asintió con reconocimiento. No te equivocaste. Javier Ramos, el paramédico, se acercó y extendió su mano. Es un honor volver a verte, Miguel. Un verdadero honor. Se dieron un apretón de manos largo, cargado de significado. Luego llegó el momento más difícil. Miguel Sanz, el padrino que había humillado brutalmente a Miguel horas antes, se acercó lentamente. Su rostro estaba completamente pálido, sus manos temblaban visiblemente. Se detuvo a 1 metro de distancia
incapaz de acercarse más por la vergüenza que lo consumía. Yo no tengo palabras, comenzó con voz quebrada. Lo que dije, lo que hice, fue imperdonable. Miguel lo miró directamente. Dijiste lo que muchos piensan cuando ven a alguien como yo, alguien que no encaja, alguien que parece estar fuera de lugar. Miguel Sanz negó con la cabeza violentamente. No hay excusa. Te llamé oportunista, te traté como si fueras basura y tú eres un héroe que fue castigado por serlo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Por favor, perdóname. Sé que no lo merezco, pero por favor. Miguel respiró hondo y luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano hacia el padrino. Todos cometemos errores. Todos juzgamos mal a veces. Te perdono. El apretón de manos fue breve pero significativo. Miguel Sanz retrocedió, claramente aún consumido por la vergüenza pero aliviado por el perdón. Otros invitados comenzaron a formar una línea informal, cada uno queriendo expresar su respeto, disculparse por haberlo ignorado o simplemente reconocer su presencia. Una señora mayor que había desviado la mirada cuando él intentó hacer contacto visual horas antes, se acercó llorando. Lo siento tanto. Yo también lo vi y no hice nada. Miguel respondió a cada uno con paciencia y dignidad, aceptando disculpas que probablemente no habría recibido si la verdad no hubiera salido a la luz. Finalmente llegaron a la mesa principal. Isabel lo guió hacia la silla central, la posición de máximo honor. Rosa y Alberto se sentaron a ambos lados. Daniel e Isabel se sentaron frente a él. Por primera vez en toda la noche, Miguel estaba rodeado, no aislado. Incluido, no excluido. Visto, no invisible. El DJ, que había estado observando todo en silencio desde su cabina, tomó el micrófono. Creo que todos necesitamos un momento para procesar lo que acabamos de presenciar. Esta noche dejó de ser solo una boda. Se convirtió en algo mucho más profundo. Hizo una pausa significativa. ¿Podemos por favor dar un aplauso para el señor Miguel Aurelio Morales Ruiz? El aplauso comenzó lentamente, luego creció. No era el aplauso superficial de una celebración típica. Era un aplauso cargado de emoción, de respeto, de reconocimiento tardío pero genuino. Miguel no levantó las manos en victoria, no sonrió ampliamente, simplemente asintió levemente, aceptando el reconocimiento con la misma dignidad tranquila que había mantenido durante toda la humillación anterior. Cuando el aplauso finalmente se apagó, Daniel se puso de pie con una copa en la mano. Quiero proponer un brindis, no solo por mi boda, sino por el hombre que hizo posible que yo estuviera aquí hoy. Todos los invitados levantaron sus copas. Por Miguel, dijo Daniel con voz firme. Por el hombre que me dio vida 2 veces. Una cuando me sacó del fuego, y otra esta noche, cuando me enseñó lo que realmente significa dignidad frente a la injusticia. Las copas tintinearon en todo el salón. Por Miguel, repitieron cientos de voces al unísono. Miguel levantó su propia copa, que alguien había colocado frente a él discretamente, y bebió un pequeño sorbo. La música comenzó a sonar nuevamente, pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no era una celebración superficial de lujo y apariencias. Se había transformado en algo más humano, más real, más auténtico. Las conversaciones que llenaron el salón ya no eran sobre negocios o chismes sociales. Eran sobre injusticia, redención, segundas oportunidades, el valor de la dignidad. Algunos invitados se acercaron a la mesa principal no para tomarse selfies con los novios, sino para escuchar más de la historia de Miguel. Él respondía con paciencia, contando fragmentos de sus años perdidos, de cómo había sobrevivido, de cómo había reconstruido una vida desde cero sin su nombre original. Rosa no soltaba su mano, llorando intermitentemente mientras escuchaba detalles que nunca había imaginado. Alberto guardaba un silencio respetuoso, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Horas más tarde, cuando la fiesta comenzó a disminuir y algunos invitados empezaron a retirarse, Miguel se levantó para irse. Daniel inmediatamente se puso de pie.
¿A dónde vas? Miguel sonrió levemente. A casa. Ya ha sido suficiente emoción por una noche. Daniel negó firmemente con la cabeza. No vas a ninguna parte sin que intercambiemos números de teléfono, sin que acordemos vernos pronto, sin que te integres verdaderamente en nuestra familia. Miguel pareció sorprendido pero conmovido. No quiero ser una carga. Isabel lo interrumpió. No eres una carga. Eres la pieza que faltaba en nuestra historia familiar. Intercambiaron contactos. Daniel ya estaba planificando una comida familiar para la próxima semana. Rosa insistía en que Miguel viniera a su casa para el domingo. Alberto había sacado su teléfono y estaba investigando abogados especializados en casos de injusticia judicial para ver si todavía era posible algún tipo de compensación o reconocimiento oficial. No necesito compensación, dijo Miguel suavemente. Solo necesitaba saber que no fue en vano, que Daniel está bien, que construyó una buena vida. Daniel abrazó a Miguel con fuerza. Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por aparecer hoy. Gracias por quedarte. Gracias por perdonarnos por no haberte encontrado antes. Miguel devolvió el abrazo, sus propios ojos finalmente liberando las lágrimas que había contenido durante casi 30 años. Gracias por recordar mi nombre, susurró. Cuando Miguel finalmente salió del salón esa noche, ya no era invisible, ya no era ignorado, ya no cargaba solo el peso de su historia. Tenía una familia que lo había reclamado, un reconocimiento que había esperado décadas y una dignidad restaurada que nadie podría quitarle nuevamente. La mesa del rincón permaneció vacía el resto de la noche. Isabel había pedido específicamente que no fuera ocupada. Colocaron una pequeña tarjeta sobre ella que decía, reservada para quien necesite ser visto. Era un recordatorio silencioso, pero poderoso de la lección que todos habían aprendido esa noche, que el respeto y la dignidad no deberían depender de conocer la historia completa de alguien, que cada persona en cada rincón merece ser vista, reconocida, tratada con humanidad básica. Porque nunca sabemos qué batallas ha luchado la persona que ignoramos, qué sacrificios ha hecho, qué injusticias ha soportado en silencio. Semanas después, cuando Daniel e Isabel regresaron de su luna de miel, la primera visita que hicieron fue a la pequeña casa donde Miguel vivía. Compartieron fotos de la boda, rieron juntos, lloraron juntos y comenzaron el largo proceso de tejer una relación que la injusticia había demorado casi 30 años, pero que finalmente estaba floreciendo. Miguel Aurelio Morales Ruiz había pasado décadas como un fantasma con otro nombre, pero ahora, finalmente, era visto, era honrado, era amado. Y la mesa del rincón, aquel símbolo de aislamiento y desprecio, había sido transformada en un símbolo de esperanza, que nunca es demasiado tarde para la justicia, para el reconocimiento, para que lo invisible finalmente sea visto.